Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes de Guarevisión, Canal 2 de Digital, que ustedes y nosotros lleguemos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos referente a los temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter, el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. De igual forma, le seguimos extendiendo esta invitación a ustedes que están liderando diferentes proyectos, diferentes actividades allá en la vereda, en el municipio, en el barrio donde llega esta señal. Aquí está una tarima para que ustedes nos hablen también de esas labores a donde se inmiscuyen a las comunidades de niños, de jóvenes, de adultos, su población en general. Primero, buscando la participación de esas comunidades. Segundo, un mejor estar de ellas mismas. Si a bien lo tienen, nos pueden contactar vía WhatsApp al 316-7470-575. 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción, a partir de este momento les invito para que nos acompañen con los temas que vamos a abordar en el día de hoy con nuestro invitado. A propósito, tal vez cuando hablamos de algunas generaciones que nos hemos creado, hemos precisamente en este trajinar de lo que son los medios de comunicación, de aquellas radionovelas, de aquellos programas de televisión, y que han sido varias las generaciones, pues tenemos que hablar de un programa insigne como fue El Chavo del Ocho, y hablar de personajes que de igual manera deambulaban, hacían presencia en ese sitio, como es la vecindad. Pues hacemos referencia precisamente a hacer remembranzas de nuestra niñez, de nuestra adolescencia y lógicamente ya la mayoría de edad. Pues cuando hablamos también de uno de esos personajes que actuó y que lógicamente tiene mucho que ver como característica de cada uno de ellos, pues tenemos que hacer referencia a Don Ramón. Hablar de este personaje pues es un personaje del cual vamos a conocer, del cual precisamente uno de sus hijos narra su biografía, narra quién era, narra todo lo pertinente a lo que no solamente fue a través del set, a través de las cámaras, a través de lo que es esa parte actoral, sino también en su vida personal. Pues hago referencia a el maestro Esteban Valdés Julián, hijo de don Ramón, y que por estos días viene presentando en la región, en Colombia, a través de algunos conversatorios, de algunas actividades académicas, en fin, todo lo pertinente, lo que es la biografía de don Ramón. Con permisito, dijo Monchito, es el título de la obra. Pues maestro Esteban, bienvenido aquí a través de Guarevisión Magazine de Noche. Muchas gracias, Luis, un placer estar contigo y con tu auditorio. Bien dijiste, para mí es un honor, un privilegio compartir con la gente de aquí de Colombia, que es, por cierto, primera vez que viajo a este país, a esta ciudad, Bucaramanga, trayendo esta historia de este libro, Con permisito, dijo Monchito, que es una biografía narrada por mí, que habla de este ser humano, que fue mi papá. Habla de la vida de Ramón Valdés detrás de cámaras, en familia, en la intimidad, lo que a veces mucha gente quiere saber, ¿no? Cómo son los artistas, pero en casa, o sea, los de carne y hueso, con defectos y virtudes. Entonces yo narro esa historia, parte de la historia, ¿no? Porque no está incluido todo, pero he recibido muy buenas reseñas y comentarios de los que ya lo han leído, incluyendo niños de 11 años, que eso a mí me hace tan feliz, que se promueva la lectura y que si este libro, aparte de que van a conocer la historia, va a promover la lectura e inclusive el que alguien se inspire también a escribir, pues ya va a ser un éxito. A ver, maestro Esteban Valdés Julián, uno de los objetivos también de este programa es a quien lógicamente está ahí detrás de la obra, a quien plasma, a quien materializa en las diferentes actividades, profesiones, oficios. Más de un televidente, pues sí sabemos, por lo que usted manifiesta, es el hijo de ese actor de don Ramón Valdés. Pero ¿quién es el hijo? Esteban Valdés Julián.
Bueno, soy uno de los 10 hijos de mi papá. Mi papá tuvo 3 matrimonios, cada esposa en su momento y atendida correctamente. Yo soy del segundo matrimonio, de mi mamá Araceli Julián y mi papá Ramón Valdés. Fuimos 5. Yo soy el de en medio. En un tiempo de adolescente estuve también actuando un poco, porque pues, la actuación, todo lo que es el arte, ¿no? Es hermoso. Desgraciadamente ya se ha corrompido en muchos aspectos. Yo tuve una carrera en los años 80, hice un poco de cine, un poco de teatro musical, que me encanta, comerciales de televisión, etcétera. Y ya después, pues, honestamente no me gustó el ambiente, ¿no? Que es... El entorno. Exactamente, sí, no, porque a veces puedes llegar a la fama con ciertas condiciones y yo dije, no, yo no quiero ser famoso a ese costo, ¿no? Sin hablar mal de nadie, pero es la realidad. Y bueno, yo de profesión soy profesor de inglés. Tengo casi 30 años dando clases de inglés. ¿Ahí en México? En México, en universidades como en La Salle, en institutos de idiomas, actualmente de manera presencial o virtual, por medio de Zoom o videollamada WhatsApp. Ya no hay obstáculo para aprender y me encanta poder transmitir, por ejemplo, en ese caso, un idioma que alguien lo aprenda y lo pueda usar y le pueda beneficiar, ¿no? También me gusta la música. Viví casi 20 años en una isla de México, se llama Isla Mujeres, y ahí con unos amigos tenemos un grupo musical también, amenizábamos las bodas de los extranjeros que les gusta ir a la playa a casarse, y bueno, entre otras cosas, ¿no? ¿Oriundo de qué estado de México? Nací en Ciudad de México, ahí nacimos, viví ahí hasta poco después de que mi papá murió en 88. Ya luego nos mudamos a otra ciudad, pero por lo general en Ciudad de México y recientemente, como le decía, en el Caribe, por Cancún, los últimos 20 años. A ver, cuando hablamos precisamente de don Ramón, cuando hablamos de la familia Valdés y me habla usted de la familia Julián, pues es de venas de artistas, de la cultura, de la farándula, en fin. Sí. Es realmente cuando hablamos de un emporio familiar. Sí, ahora sí que en la familia hay o hubo cantantes, compositores, escritores, algunos de ellos, cantantes de ópera. Tengo un tío que de muy joven se fue a España y tuvo un gran éxito, estuvo en los carteles con Plácido Domingo. Ya después regresaron a México, pero sí, hay de todo. Mi mamá fue cantante. Durante muchos años empezó su carrera muy joven, es ella, Araceli Julián, que fue la segunda esposa de mi papá, que algún día le preguntaremos, o se me olvidó preguntarle, ¿qué le diste a mi mamá para que se enamorara de ti? Porque no es por nada, pero era muy hermosa mi mamá. Pero mi papá y todos los Valdés tenían cualidades muy hermosas, quizás no físicamente, pero parte de esa historia de amor la cuento aquí, ¿no? Por darle un ejemplo, mi mamá fue famosa y viajó y tuvieron muchos lujos desde niñas hasta que se casa con mi papá, que era pobre como don Ramón, en la vida real. Se fueron de luna de miel, no a un crucero, no a una playa, no. Mi papá trabajaba en una granja con animales y ahí se llevó a mi mamá de luna de miel. Ahí pasaron su luna de miel. Pero Muy jóvenes, muy Sí. joven su señora madre. Sí, mi mamá tenía creo que 25 años, o sea, no tan joven por la época, mi papá no recuerdo, pero sí, pero mi mamá hablaba, no, mi luna de miel con los pollos, con los patos y los caballos y las granjas, o sea, fue algo hermoso. No cualquier mujer, después de haber estado acá, entre comillas, se humilla ahora un modo de vida como más difícil, ¿no? ¿Los 10 hijos fue con el tercer matrimonio? No, el primer matrimonio antes de mi mamá, Hermelinda Andrade, tuvo a Rafael y a Ramón, en sus primeros 2 hijos. Con mi mamá somos 5, Araceli Julián, mi mamá, Araceli, Gabriela, Esteban, sigo yo, Carmen y Selene. Y de la última esposa, que por cierto es de origen colombiano, más bien era colombiana de origen árabe, Claudia Aquel, tuvo 3 hijos. Entonces en total somos 10, pero unidos, nos llamamos, tenemos fotos juntos, si hay una fiesta. Hay unidad. Sí, hay unidad, que ese es otro regalo que mi papá nos dejó, mi mamá también, porque a veces se sabe, ¿no? De otro matrimonio a veces ni se hablan. Sí, entre
consanguíneos de padre y madre, a veces se pelean y se dejan de hablar. Aquí pudiera ser, entre comillas, una excusa. Pero no, nosotros crecimos también con ese tipo de filosofía de que pues, somos de la misma sangre, ¿no? Sí, vienes de otra mamá, pero pues eres de mi papá, o sea, ni siquiera pensamos esto, ¿no? Yo no pienso mis medio hermanos, no, son mis hermanos y los amo igual. O es hermano por papá o es hermano por mamá, se Exacto. dice en nuestra cultura, ¿no? Ah, bueno. Es decir, que se crea una barrera. Sí, o una etiqueta, ¿no? Ajá, ajá. Nosotros no, y nos hablamos, aunque vivimos en diferentes ciudades, estamos en comunicación y pues finalmente disfrutando de ese amor. A ver, maestro Esteban, antes de entrar precisamente para hablar de la obra, de su publicación, de la biografía, que pues es parte fundamental de la promoción que usted viene realizando, pues México siempre ha sido de cantantes y de humoristas, ¿no? Sí. Característico, lógicamente de otros talentos, de otras expresiones culturales, pero desde décadas anteriores se ha caracterizado por la farándula, por la canción, tanto así que pareciese que una fábrica de cantantes, de artistas y humoristas, ¿no? Sí, ha sido, pues ahora sí que semillero de muchos artistas. Me llamó mucho la atención que aquí afuera hay una obra de, no sé si es acrílico óleo o qué, de Cantinflas, que está hermosa, por cierto. Y sí, todo el mundo conoce a Cantinflas, bueno, a Tintán, que también fue hermano de mi papá, y muchos otros, hablando de esa época que era un humor blanco, porque el humor de hoy vende mucho y hace reír, pero a base de cosas vulgares o de doble sentido, ¿no? Que eso cualquiera hace reír. Y en el caso de los cantantes, pues creo que también, ¿no? Creo que aquí conocen, bueno, a Pedro Infante, Jorge Negrete, los de esa época, Javier Solís. Hasta los de hoy. Y a los de hoy, que por cierto, Cristian Castro, que también es conocido, es mi primo, es hijo del hermano menor de mi papá. Es el hijo de Verónica Castro, somos primos. Y sí, hay mucha A ver, tela que maestro cortar. Esteban, de esos 10 hermanos, alguien se inclinó también por la farándula, por el arte, qué sé yo, de sus 10 hermanos. Realmente no. Los 9, ¿no? Sí, exacto. Yo en los años 80 hice un poco de cine, un poco de teatro, comerciales de televisión, me llamaba la atención, pero como decía antes, ¿no? Ya no me gustó tanto el ambiente. Amé estar en teatro musical porque está ahí el auditorio y es la reacción y es muy, muy bonito, ¿no? Pero fuera de ahí, solo una de mis hermanitas del tercer matrimonio, se llama Diana, ella es música, es bajista y trabaja para una orquesta, pero no es así pública, por así llamarlo, ¿no? Pero de ahí ya ninguno de nosotros nos dedicamos 100% a la carrera. A ver, maestro Esteban, pues dado de que precisamente escribir una obra y sobre todo una biografía pues requiere mucho trabajo investigativo, ¿no? Porque aún haciendo la vida de su padre pues hay cosas que de pronto toca averiguar porque usted en su niñez pues él ya había hecho un recorrido, como se dice en la vida y se ignora a veces en familia, ¿no? Pero iniciemos por el título. Hay quienes como cuando escriben una obra escriben su contenido, en fin, de acuerdo a la temática y después le colocan el título a la obra. En el caso particular, cuando hablamos con permisito, dijo Monchito, ¿de dónde, por qué le colocó ese título a esta obra? Claro, aunque la biografía se basa en mi papá, el ser humano, y no Don Ramón el famoso, esta frase de con permisito dijo Monchito, mucha gente la conoce, ¿saben? Y me dicen, no, nosotros la usamos. Bueno, con permisito dijo Monchito, ¿no? Y se van o pasan por ahí, y se fue a tomar un cafecito. Entonces, mi papá usaba muchas de las frases que usaba en el programa en la vida real. Entonces, a veces si estaba aquí mi papá, bueno, Luis, Esteban, con permisito dijo Monchito y se iba, ¿no? O algo que le incomodaba, ¿no? Con permisito dijo Monchito y se fue a tomar un cafecito. Entonces es una frase que hasta cierto grado identifica tanto a la persona como al personaje, ¿no? Pudo haberse llamado, no sé, Ramón Valdés, la biografía inédita de la... Pero maestro Esteban, desde el momento que usted ya inicia el proyecto de escribir la biografía de su señor padre, ¿ya tenía el título o realizó todo el proceso y dijo, este es el título? De hecho, como el pintor. No lo tenía desde el principio. Fue después de casi haber terminado la obra. Y es que sucede que yo, cuando empecé a pensar en escribir el libro, originalmente mi idea era escribir el libro y como un regalo adicional, hacer unas entrevistas a los actores del programa, Edgar Vivar,
Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, e incluirlo aquí y ya, ¿no? Eso tardó porque no lo hice inmediatamente, pero sí empecé a hacer las entrevistas que están en mi canal de YouTube, Ramón Valdés, y el canal se llama Con Permisito, dijo Monchito. Entonces, originalmente el nombre del canal era ese, y después lo adaptamos entonces al libro, ¿no? Ya al final no vienen las entrevistas aquí, pero las pueden ver en YouTube. Y fue un material de apoyo de pronto para lo que usted plasmó allá en la obra, ¿no? Así es. ¿Por qué se le metió a usted en la cabeza ese proyecto de escribir la biografía de su señor padre? Y además, tanto tiempo que me tardé, ¿no? Porque mi papá cumplió 36 años, que murió hace unos días, 50 años que empezó el programa en México, que se transmitió ¿En qué década comenzó él ya como actor? a finales de los 60s. Por ahí 1969, por ahí, y el 70, 71 empieza El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, y estamos en 2024. No recuerdo exactamente lo que hizo así, empieza a escribir el libro, pero sí, mucho tuvo que ver la comunicación que existe hoy en las redes sociales, de recibir mensajes de gente de todo el mundo, porque yo abrí una página, sobre todo en Instagram, Vitan Valdés, un poco al principio Facebook, y me empezaban a escribir, no, es que tu papá es el mejor, no, tu papá es el padre que todos hubiéramos querido tener, no, es que tu papá, y así decían, qué increíble, qué se siente. Y de Perú, de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, no se diga, que es impresionante. Yo digo, qué increíble, yo no había visto ese... A pesar de la lengua, ¿no? El idioma. A pesar de la lengua. Y sí, nosotros, sí. Pues, el español siempre se diferencia en algo. Así parecido, es. pero... Sí, es correcto. Dijo Cantinflas, parecido, pero diferente. Exacto, sí. Y sí, bueno, pasó esa frontera de idioma y de país, ¿no? Pero al empezar a darme cuenta de lo grande, por así llamarlo, que era ese personaje de Don Ramón, de cómo afecta a la gente al grado que lo tienen en su piel como un tatuaje, ¿no? Que hablan de él como, es que yo crecí viendo a tu papá como que fuera mi papá. Yo digo, ¿cómo es posible eso? Y entonces empiezas a descubrir, como escarbar y encontrar perlas o diamantes de los comentarios de la gente. Digo, qué increíble, la gente tiene que saber entonces qué historia hay detrás de ese personaje al que aman tanto. Porque solo el personaje ya influyó su vida, y creo que ahí sí va a ser mi segundo libro, los testimonios de gente, incluyendo niños con autismo, que sus madres me han escrito y me han dicho cómo Don Ramón, con esa limitante, les ayudó a hablar. Hay un niño en Chile con espectro autista que no hablaba, ¿no? Y la mamá me explica, empezó a ver mi hijo Lucas, el programa del Chavo, y vio a Don Ramón, y ya ve que los que son autistas, bueno, yo no sé mucho o poco, tienen cierta manera de ver la vida, vio a Don Ramón y empezó a hablar con él, balbucear. Al día de hoy Lucas habla perfecto, y dice la mamá que es gracias a Don Ramón. Entonces imagínate qué increíble, ¿no? Que mi papá, sin estar aquí hace 36 años, siga dándole un regalo a un niño así, o a otros, ¿no? Entonces, eso fue lo que me movió a querer contar esa historia de la vida real de ese ser humano. Tuvo que hacer mucho estudio de conocer a su señor padre, o usted lo conocía profundamente, o había cosas que lógicamente tuvo que consultar a la misma familia, al entorno, en fin, para plasmar ese trabajo en ese proceso de esta obra. Claro, bueno, yo viví con mi papá 28 años, por decirlo así, yo tenía 28 cuando él murió, y pues yo narro lo que me acuerdo, ¿no? Pero hay cosas que yo no viví o que yo no supe, y sí tuve que acudir a primos mayores que sabían información que yo no tenía. Hermanos de mi papá que todavía vivían cuando empecé a escribir el libro. De hecho, hay igual ahí en YouTube, hay una entrevista con un tío que muestra fotografías que yo jamás había visto, de mi abuelo, el papá de mi papá, y de cómo nació de manera milagrosa, y bueno, cosas increíbles que están aquí en la historia. Pero sí, en cuanto a la familia, dime un dato, ¿sabes algo? ¿Tienes una foto? Y me la compartía, ¿no? Entonces, como un rompecabezas. Y en la cuestión histórica, porque hablo de ciudades y eventos importantes de México, que sucedieron en el momento en que ya aparece la familia Gómez Valdés Castillo, tuve que investigar fechas, lugares, eventos y entonces ya incluirlos, ¿no? Entonces, está muy enriquecida la historia, no es nada más a la vida de Don Ramón y ya.
cosas que pasaban a su alrededor, ¿no? Qué lugares, qué cines, qué películas pasaban, qué sucedía en la frontera, cómo una ciudad del norte influyó en la manera de actuar de los Valdés, etcétera. Entonces sí está recabando información para que sea un libro completo y además, obviamente también tiene un álbum de fotos, por así llamarlo, ¿no? Fotos inéditas que también pude obtener, unas que jamás se han visto, que solo están en el libro, y otras pues que ya están en las redes, ¿no? Pero sí es un libro completo. A ver, pues en la obra ya dicen quienes escriben que son como hijos, ¿no? De un proceso. En el caso particular, precisamente, de lo que es la biografía a través de, con permisito, dijo Monchito, ¿cuánto duró ese proceso? Es decir, de usted le llegó la chispa, voy a escribir la vida y obra de mi señor padre. Sí, casi 7 años yo pudiera decir, sin estar sentado 24/7 en un escritorio, ¿no? Pero de que empezó la idea, sí, y que empecé yo a escribir a mano primero, ¿no? No tenía una laptop, una computadora, entonces empecé a hacer notas, ahí tengo algunos borradores y tal. Luego ya en la computadora. Es un proceso de que a veces dices, ok, me voy a sentar 1 hora y hasta que escriba algo no me voy a parar, pero a veces la creatividad o la inspiración no viene. Lo que decimos la chispa. La chispa. De hecho, hay muchas películas donde el escritor está así y rompe el papel y lo tira, ¿no? Y escribe 10 veces y lo tira, porque no es lo que quiere escribir. Y de repente estás dormido y te levantas y aunque estés así, vas y lo escribes antes de que se te olvide, ¿no? Entonces, todo ese proceso de aproximadamente 6, 7 años. Es decir, antes de pandemia. De hecho, sí. Bueno, la mayor parte del libro, que ya no me quedaba otra opción, fue durante la pandemia. El 80% del libro lo escribí durante la pandemia, que no nos quedaba de otra, ¿no? Estar encerrados y hacer algo creativo para distraer la mente. Pero sí, fue increíble. Jamás yo me imaginé que lo que iba yo a escribir, según una inspiración, iba ahora a tenerlo en mis manos y que me esté incluyendo, me esté ayudando a viajar, ¿no? A conocer otras culturas como la de este país y compartir esa historia. Que fue otra de las consecuencias que nos dejó la pandemia, viajar imaginariamente a través de las redes, a través de la parte virtual, de lo digital, ¿no? Pero volvió otra vez, fíjese que veía unos datos de Latinoamérica, Colombia, donde ha aumentado casi que una tercera parte más de los viajes del año anterior. ¿Por qué? Porque ya, entre comillas, se le ha perdido como el miedo, el temor a la pandemia, entonces la gente otra vez está saliendo. Ya, soy libre. Viajando, sí, es cierto. Pero ayudó a que imaginariamente paseásemos el mundo, el globo terráqueo a través de lo digital. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digital, en el Magazine de Noche, hoy con el maestro Esteban Valdés Julián, hijo de don Ramón, ahí como lo decíamos anteriormente, de varias generaciones que nos criamos precisamente en lo que fue ese programa característico para lo que era la familia en ese momento, hablándonos precisamente en lo que es la promoción de su obra, la vida y obra de don Ramón, con permisito, dijo Monchito. A ver, maestro Esteban, precisamente cuando hablamos de lo que tiene que ver con ese trabajo investigativo, lo que tiene que ver con el tiempo de casi 7 años, pues al final de la jornada hay como una satisfacción de usted ya tener en físico la obra. ¿Dónde imprimió precisamente el trabajo de la portada, de contraportada, del respaldo, la ayuda fotográfica, en fin? Claro, buena pregunta. Sí, es como un bebé literal, que luego me da un poco de gracia, que me dicen, oye, ¿no piensas escribir otro libro? Y les digo, es como si una mujer apenas acaba de nacer su bebé y ya le estás preguntando, oye, ¿piensas tener otro hijo? Déjame disfrutar que me dure, que crezca, vamos a cuidarlo. Lo que es la portada, la contraportada y muchas de las ilustraciones del libro también fueron aportaciones de artistas. Esta, por ejemplo, es de un peruano, de Trujillo, que es a lápiz de colores, aquí no se aprecia, parece una fotografía, pero es un dibujo. Otro joven de Argentina, también es un dibujo muy simpático. Este, por ejemplo, lo hizo también un brasileño, bajo pedido. Y entonces, pero sí, es increíble verlo así como un bebé, ¿no? Y que te encariñas con él y sobre todo
las reseñas de gente que ya lo ha leído son maravillosas. Primero se lanzó en Amazon hace 3 años, fue la primera vez que se lanza el libro. De hecho, ahí sigue, para los que no puedan quizás estar aquí o estén en otro país, pedirlo allá. Se ha impreso en Argentina, con una editorial de allá, Anca Ediciones. Se ha impreso en Perú, para Perú y Ecuador con Discovery Book. Y ahora estamos haciendo una edición limitada, por decirlo así, de manera independiente, para el mercado de Colombia, para esta visita, ¿no? Ya les daremos información más adelante, me pueden escribir en Instagram, en Estevitan Valdés, para que sepan también de las presentaciones que vamos a tener aquí en Bucaramanga. Algo particular precisamente en las poblaciones. Usted me manifestaba de un niño, precisamente admirando, primero porque de pronto pues no ha visto de lleno los programas en su época, ¿no? Menos de la distancia de edades, pues conocer la referencia de su señor padre. Pero es una población, por ejemplo, sin que su padre, don Ramón, haya sido hippie. Lo vemos en los estampados de esta población de los hippies, precisamente en las camisetas, algo característico. Vuelvo y repito, sin que su señor padre hubiese estado en esa generación de los hippies. Es una población que ha difundido precisamente en las estampas, en camisetas o en las otras prendas. Eso es otro impacto para mí y para mi familia, de que hasta la fecha artistas plásticos o diseño gráfico o tatuadores sigan inspirándose en mi papá, que como bien dices, ¿verdad? Vas a un lugar y hay camisetas o polos de don Ramón con la cara, con escenas, con memes. Tú buscas en internet, en Google, memes de don Ramón y va a haber miles. Y cosas que han hecho con la imagen de don Ramón, cuestiones políticas o de amor o de la renta, ¿no? ¿Cuántos meses de renta debía don Ramón? 14 meses de renta. Entonces es increíble eso, ¿no? Que no ha pasado de moda, no ha caducado el personaje y sigue influyendo en la gente, incluyendo ese asunto, ¿no? De la venta de camisetas y polos en todo el mundo. A ver, no sé hasta dónde usted plasma en esta obra, dentro de esa biografía, los dichos, las frases que soltaba, como esa del cual usted tomó para darle el nombre a esa biografía, a esa obra, con permisito, dijo Monchito. Me imagino que cita varias frases de esas que él decía. Sí, algunas, no todas, porque por ejemplo una que decía mi papá en El Chavo, yo le voy al Necaxa, que sí hay un equipo de fútbol en México que se llama el Necaxa, y sí, mi papá le iba al Necaxa, era hincha del Necaxa. Otra, no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar, la venganza nunca es buena, ¿sabe lo que sigue diciendo? Mata el alma y la envenena, ¿no? No necesariamente incluyo esas frases porque, aunque eran parte del vocabulario de mi papá, tanto en el programa como en la vida real, me enfoco más a algo más personal, ¿no? Más del ser humano. Sí, por ejemplo, hay una lista de palabras, yo no sé aquí en Colombia, me imagino que sí, según la zona hay palabras o términos que solo se usan, me imagino aquí en Bucaramanga, ¿no? En unas son vulgares, en otras exacto, normal, ¿no? Puede ser hasta una grosería, ¿no? Los... Pero por mencionarte un ejemplo, aquí ellos se criaron en Ciudad Juárez, de donde era Juan Gabriel, y es una ciudad fronteriza que influía mucho el inglés o la influencia americana, ¿no? Pero por mencionar las palabras que usaba mi papá y toda la gente de Ciudad Juárez, que le tengo que dar el significado, ¿no? Por ejemplo, ponte trucha, ten cuidado, no hay feria, no hay dinero, hay jale, hay trabajo, vato, un chico, ¿no? Un muchacho, pistear, ¿sabes qué es pistear? Seguir, sí. No, es tomar o beber alcohol. Aquí es pistear, es seguir en la pista. Bueno, ¿no? Ahí está. Y así como otras, ¿no? Malhora, bandido, alguien malo, ¿no? Mueble, no es un mueble, es un automóvil. Y la troca, pues, camioneta. Entonces, eso sí lo comparto con la gente como una aportación de la cultura de esa ciudad fronteriza, ¿no? Entonces, incluyo ciertas cosas, pero no necesariamente las de don Ramón. A ver, en el plasmar usted la vida y obra de don Ramón, el del Chavo del Ocho, pues hay quienes pues tienen la doble faceta, ¿no? Hay quienes actúan en la parte artística
de una, porque les toca, ¿no? El escenario, la Sí. tarima o el espectáculo, qué sé yo, que es el personaje del cual conocen. Y lógicamente otro es la vida. Cuando hablamos y que los amigos televidentes, ya que usted narra en esta hora y lógicamente como su hijo, pues nos describa quién era don Ramón en la vida artística, en la vida ya de la calle, en la vida personal, en la vida Cotidiana, familiar. sí. Así es. Plasma diferencia ahí en la obra del Ramón, el del Chavo, el de la vecindad, y Ramón, el de allá del estado, de con la, su de la familia. vecindad. Es que es una línea muy delgada, siempre uso yo esa expresión porque cuando la gente lea la historia de Ramón Valdés, el ser humano, que tenía muchos rasgos característicos del personaje. Por eso don Ramón en la vecindad no es un personaje, don Ramón, el de la tele, es mi papá. Todo lo que hacía don Ramón en la vecindad, todos los oficios, por ejemplo, mi papá de eso vivía antes de ser famoso, porque la historia se enfoca en la vida de Ramón Valdés antes de llegar a ser don Ramón. Por eso sí llegamos a don Ramón y hablo de don Ramón, pero hablamos de la pobreza que tuvimos en sentido económico, limitantes, a veces no teníamos que comer. ¿Y qué hacía mi papá para buscar algo para darnos de comer? ¿En qué trabajaba para llevar algo para nosotros alimentarnos a 5, a diferente que en el programa era una niña traviesa que era la Chilindrina? Nosotros éramos 5 y los 2 de antes de la primera esposa. Entonces mi papá se las vio, decimos en México, negras, porque aunque trabajaba en varias cosas, como don Ramón, en la vida real a veces no le alcanzaba para pagar la renta. O sea, en la vida real mi papá no tenía para pagar la renta. El episodio más grande del libro, o más largo, el capítulo más largo, se llama Las muchas casas. ¿Y por qué las muchas casas? Porque como no tenía para pagar la renta, nos sacaban de las casas. Entonces teníamos que irnos de una casa a otra, o a casa de mi abuela, o mira, aquí están las muchas casas. Y entonces aquí yo hablo la casa de la reja verde, porque de eso sí me acuerdo, como característica de esa casa. La casa de la reja verde. Y yo les digo qué pasaba en esa casa. La casa de Carlos Dolci, y pongo el año, ¿no? La casa de la vieja loca, una señora que era mala, una vecina, que nos aventaba ratas a nuestro patio y cosas de esas, todo eso lo comento. La casa de madera. O sea, nosotros vivimos en lugares tan pobres que sí había ratas. Y puedes decir, ¿a poco don Ramón vivió en una casa? Es que no era don Ramón, era Ramón Valdés, que era como cualquier otro ser humano que enfrenta la vida con pobreza, pero aquí viene la lección, que todas esas cosas feas, que podríamos decir feas, mi papá nos las cambiaba y las transformaba en algo divertidísimo, ¿no? Entonces, Todo va por el lado amable. del lado amable, como la vida es bella, o sea, ese padre que está en campo de concentración y hace todo lo que puede para que el niño no se dé cuenta del trauma donde está viviendo en un campo de concentración. Bueno, ese es un caso extremo. Mi papá sí transformó cosas que sufrimos en cosas divertidísimas. Entonces, por eso la lección más grande que mi papá nos dejó es nunca pierdan el sentido del humor. Hay que ver la vida de esa manera. Te pasa algo malo, obviamente lo sufres, pero aprende algo nuevo. En lugar de que esa piedra sea para que te caigas, la puedes usar esa misma piedra para subir un escalón, superarlo, ¿no? Y así mi papá nos crió. Es decir, maestro Esteban, cuando hablamos precisamente de don Ramón, lo que puso en escena, pues me imagino entonces Roberto Gómez Bolaños no tuvo que trabajar mucho los libretos, porque es prácticamente trasladar ese personaje de la calle al escenario, al set. Literalmente, literalmente. No había diferencia. No, nosotros de hecho vivimos en una vecindad. O sea, mi papá y nosotros vivimos en una vecindad, donde había el vecino del número 2, la de la allá, los ricos que vivían al fondo, etcétera, ¿no? Yo no sé qué tanto Roberto Gómez Bolaños, ya que se hicieron amigos, mi papá le platicó, porque sí recuerdo por lo menos una vez que sí Roberto Gómez Bolaños, antes de que también llegaran al éxito y la fama, sí llegó a ir a nuestra casa. Yo no sé si lo que vio lo inspiró, dijo, y una vecindad, el vecino tal, y ahí se habrá inspirado en donde vivíamos nosotros, no lo sé. Pero sí, tal como ven a don Ramón en la vecindad,
que tocaba la guitarra. Mi papá tocaba la guitarra y cantaba, y es uno de los recuerdos más hermosos que tenemos de mi papá, como él se iba como en un viaje, se prendía sus cigarrillos, se tomaba su cuba o su cerveza y tocaba la guitarra y cantaba 3, 4 canciones, y lo veías cantar y no tenía una muy buena voz, pero mucho sentimiento, ¿no? Carpintería. Mi papá podría hacer un mueble como este, porque él sabía cortar madera. Y por eso él fue el que hizo el escenario en las fiestas de la buena vecindad, ¿no? Arreglar zapatos, nos arreglaban nuestros zapatos. No tenía para comprarnos un zapato, pero sí sabía cómo ponerle una suela. Entonces, por eso es tan natural lo que hace don Ramón en la tele, porque mi papá lo sabía hacer en la vida real, y a veces de eso vivía. Los atuendos característicos del sombrero y los implementos que utilizaba, pues entonces no era mucho el trasteo, no era mucho Claro. lo que había que acomodar tanto de su vestimenta para actuar a la vida real también. Es correcto, sí, o sea, mi papá sí vestía de por sí, antes de entrar al Chavo, mi papá ya usaba un gorrito como el de don Ramón, camisetas blancas o negras, los jeans, toda su vida fue su prenda de vestir favorita, sus tenis, o no sé cómo le llamen acá. Entonces sí, directamente de la casa salía vestido como Ramón Valdés, pero era el mismo pantalón y camiseta de don Ramón. Si hacía otro personaje, como por ejemplo Super Sam, que después de don Ramón es mi personaje favorito, que era así como un héroe americano, ¿no? Con el dinero acá, time is money y eso. Ahí sí era una caracterización. O el Peterete, o el Alma Negra, que era un pirata, ¿no? Entonces eran muchos personajes, ahí sí, pero el de don Ramón era mi papá saliendo de la casa en el foro, así literal. O sea, un traslado ahí, pero era el mismo personaje. Era el mismo personaje, sí. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digital, en el Magazine de Noche, hoy dialogando con el maestro Esteban Valdés Julián, hijo de don Ramón, presentando por estas regiones, por este país, precisamente la obra donde narra toda la vida y obra de don Ramón, con permisito, dijo Monchito. A ver, en esta obra, ¿cuántas páginas contiene? Casi esta obra? 200. 200, 100. Y con el respaldo o el apoyo fotográfico, lógicamente. Sí, sí, sí. A ver, ¿en qué países en este momento? Pues lógicamente hoy volvemos, la parte virtual, la parte digital hace que lógicamente, pero hemos vuelto también al híbrido, ¿no? De lo virtual con lo presencial. En la oportunidad que usted, ¿cuánto ha estado usted presentando esta obra en algunos países? Sí, el año pasado estuve en Guayaquil, en Ecuador, en la primera Feria Internacional del Libro, respaldado por la Confederación Internacional del Libro. De ahí viajé a Lima, estuve en varias ciudades de Lima, Chosica, Trujillo, etcétera, ¿no? Ya este año comencé nuevamente en Perú, en Arequipa, una ciudad importante, ya luego a Lima, estuve casi 10 días en Argentina. En cada país casi hay una editorial, como les mencionaba, y ahora hay planes de volver a Ecuador, Bolivia más adelante, Uruguay, Paraguay. O sea, ya están pidiendo, ¿no?, mi presencia con el libro allá, porque en todos esos lugares, y como mencionábamos, inclusive en Brasil, que se va a presentar a final de año en portugués, quieren conocer esta historia, ¿no? Quieren saber quién fue realmente don Ramón. A ver, maestro Esteban, ¿usted tenía la dimensión de realmente lo que significaba este personaje ya en la vida artística, en escena, detrás de cámaras, allá en la vecindad, y el Ramón del cual usted nos habla precisamente? ¿Tenía la dimensión de ese Ramón a nivel conocido, sobre todo en Latinoamérica? No lo tuve ni lo tengo, lo estoy descubriendo ahora, pero a mí se me hace sorprendente que, por ejemplo, los que viven todavía, Carlos Villagrán, Edgar Vivar, María Antonieta de las Nieves, que son parte de ese proyecto que empezó hace 50 años, ni ellos se imaginaban hasta dónde iban a llegar. María Antonieta de las Nieves tiene un récord Guinness certificado de ser la actriz que durante más de 50 años interpretó un personaje, en este caso la Chilindrina. O sea, estamos hablando de 50 años, 5 generaciones. Carlos Villagrán va por ahí. Medio siglo. Exactamente, medio siglo. Edgar Vivar. Y lo más increíble es que Edgar ahorita está en Perú trabajando en un circo. O sea, no paran de trabajar, tiene más de 70 años. Mi hermanita, porque es mi hermana, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina,
está en obras de teatro, ya están haciendo despedida, ¿no? Y Carlos Villagrán estuvo en Brasil y está en Ecuador en un Pero esa es Comic una Con. estrategia también. Yo recuerdo a Vicente Fernández que duró como 10 años despidiéndose. Claro, hasta claro. que se lo llevó fue la muerte. Sí. Pero más de uno como el circo, en la última semana, el último día. Correcto. Es una estrategia también, pero es bueno Sí. porque son personajes que tienen espectáculo, que son queridos por las poblaciones, por la gente, como artistas, el público, Sí. en fin. Y eso es a lo que yo voy. Que, por ejemplo, Carlos Villagrán, que sigue vistiéndose de Kiko, que obviamente ya se le ve la edad, Claro. porque no se puede negar. Él ya no quiere hacer a Kiko, porque una vez me habló por teléfono para saludarme. Me dice, me están invitando a la gira del adiós en Estados Unidos, pero ya no, pues ya se me nota la edad, reconociéndolo, ¿no? Sí, claro. Y le digo, Carlos, ve. Los años no pasan en vano. Dice Edgar Vivar, Dios perdona, pero el tiempo no. Le digo, ve, la gente te quiere ver. Y se presenta Kiko, Carlos Villagrán, aunque se vean los casi 80 años que tiene, y está lleno el teatro, y lo ven como que viniera cualquiera de los Avengers, ¿eh? O sea, a ese nivel. Entonces, tú me preguntabas si yo percibía la dimensión de esto. No, porque es increíble que después de 50 años esto apenas está comenzando, porque ahora ya hay juguetes, ya invierten empresas americanas en hacer esos muñecos. Hay una bioserie que está por salir el próximo año de Roberto Gómez Bolaños. Entonces, y ahora mi libro, ¿no? O sea, yo pude haber escrito este libro hace 10 años, hace 20 o hace 30 o hace 40 y estoy seguro que no hubiera tenido la dimensión de alcance que lo que está teniendo hoy. Por alguna razón, el tiempo fue perfecto para hacerlo ahora y estoy feliz, ¿no? Entonces, es increíble. Yo le doy gracias a Dios, obviamente, y a mi familia y a también medios de comunicación como el tuyo aquí en Bucaramanga, que me den esta oportunidad para llegar a la gente y disfrutar de eso, ¿no? De verlos, porque desde niños, te decía, de 12 años, ya leyeron mi libro, ya me dieron reseña, ya quieren también escribir su libro. Entonces, volvemos al tema de lo más importante, promover la lectura y hasta la escritura, ¿no? Porque le decía a Julie hace un momento, otra chica que me entrevistó, es que puedes escribir, tú escribes la historia de tu vida, sea que la publiques o no, pero si la publicas va a haber público que va a leer. Como se acostumbraba anteriormente, tengo entendido, el diario. Exacto. Y fíjense que hay personajes de la historia que, Claro. Que escribieron su diario. Ana Frank, Ajá. de allá de los campos de concentración. Ella No, simplemente- Hitler, que dice que se han encontrado algunos documentos del diario, de algunos diarios. Imagínate. Y así personajes de esa índole. Entonces Así es. pasa la historia. Cuando hablamos precisamente del maestro Esteban Valdés, en ese proceso, en ese trabajo, en ese producto, en esa obra, en ese trabajo investigativo, en lo que realmente pues no conocía de su señor padre, pero tocó ir allá a terreno, como se dice coloquialmente, en ese proceso investigativo. ¿Usted se ubica como observador, como narrador o en algunos pasajes en la obra de su padre se inmiscuye ahí también? Sí, es muy buena pregunta porque yo al principio hablaba de Ramón Valdés en tercera persona, bueno, no sé si es en tercera persona. Ramón Valdés nació en Ciudad de México el año 1924 y tal, y Ramón Valdés, como hablando de un héroe, de una persona. Y me encontré a un ángel que fue para mí maravilloso, Mónica García Diego, que fue la que me ayudó a ver, es que no digas don Ramón Valdés, di mi papá, y mi mamá, y mis hermanas, y fuimos, y ya entonces más personal. Entonces, aunque yo soy el que narro la historia, sí lo manejo como que yo estoy contando, no, mira, mi papá trabajó en esto y tal, y así lo pongo mi papá, y llego ahí. Que, por ejemplo, uno como escritor nuevo, yo ponía en un párrafo 6 veces mi papá, y Mónica García Diego, que es mi directora editorial, me decía, vamos a quitarle 3 papás porque ya dijiste mi papá, y pulir el diamante, ¿no? Pero sí, la manera en cómo lo narro, y eso no lo digo yo, la gente que lo ha leído ya me lo ha dicho, dice es que empiezo a leer el libro y ya no lo puedo dejar. Está narrado de una manera muy, muy natural, decía una chica, muy orgánica, ¿no? Muy casual, pero de manera profesional. Y sí, yo es como que les estoy contando, es más, un día voy a hacer el audiolibro, y lo mismo que escribo aquí, lo van a escuchar, y van a escucharme a mí diciendo, llegamos a tal ciudad,
encontramos que había una rata, o sea, en primera persona ya, ¿no? Entonces, eso creo que lo hace diferente. Es decir, usted se inmiscuye ahí en la obra, ¿no? Definitivamente, sí, claro. En eso, para resaltar precisamente la forma de narrar, ¿no? Ya, Sí. como usted lo manifestaba, de tercera persona, en fin, que todo Ajá. lo precedente. A ver, dentro de todo ese proceso, cuando usted ya llega, cree tener ya la obra completa, viene el proceso de antes de imprimir, de entrar a Sí. editorial, las correcciones, ¿fue mucho lo que hubo que quitarle o agregarle o cambiar ya en las correcciones? Bueno, en cuestiones gramaticales obviamente algunas, en cuestiones de repetir palabras sí, pero yo me acuerdo que cuando ya tenía yo el texto en Word, en mi laptop, se la envié a Mónica García Diego, ella hizo un documento en común en el que entrábamos y ella muy respetuosa, en un margen acá me ponía, podemos cambiar esta palabra por esta otra, o esto ya lo dijiste acá, mejor vamos a quitarlo, este párrafo mejor vamos a meterlo acá, ¿no? Pero ella me ponía la sugerencia y yo le ponía palomita sí, o si no, quedaba como yo lo había escrito, aunque fuera un error. ¿Me explico? Pero yo veía, obviamente, sí, la razón y la lógica de sus correcciones. No fue tanto la corrección, pero sí fue un proceso de varias semanas, ya que estaba el texto listo. ¿Puedo leerte un parrafito? Claro, claro. Por lo que me preguntabas de si me inmiscuí yo en la historia. De hecho, ese es el primer capítulo, ¿no? Dice el último viaje, primera parte, autopista Cuernavaca, México, 20 de julio, 1 de la tarde. Jamás me imaginé que sería yo quien llevaría a mi papá a través de esa autopista tan entrañable para mis hermanas y para mí, hasta el lugar donde pasaría sus últimos días antes de morir, el Hospital Santa Elena en la Ciudad de México. Como siempre, en nuestros viajes en carretera, íbamos escuchando música y platicando un poco. A mitad del camino se acomodó con dificultad hacia su lado derecho, de manera que pudiera ir viendo el paisaje, las montañas cubiertas de hierba verde, los cientos de pinos y eucaliptos iluminados por el sol que producían esa fragancia que tanto le gustaba, y los valles llenos de esos montones de paja de heno en forma de cono, los cuales aparentaban ser, según él mismo decía, tipis o casitas de indios que por ahí vivían, ¿no? Al ir conduciendo, pude ver su cara por el espejo retrovisor, al lado derecho, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo narro este momento donde yo estoy llevando a mi papá al hospital donde ya iba a morir, ¿no? Pero sí, yo hablo lo que yo sentía, lo que yo iba viendo, cómo se volteó, lo que pensaba, lo que decía, ¿no? ¿Cómo y de qué muere don Ramón? De cáncer. Sí, su vicio más fuerte fue el cigarro desde joven, empezó a fumar creo que 14, 15 años y hasta que se murió. Le dio cáncer en el estómago, en 1985 se lo detectan y 3 años y medio después, en 88, agosto 9, fue que falleció. ¿En dónde? ¿En qué estado? ¿Vivían todavía cerca de Juárez? En ese tiempo vivíamos cerca de Ciudad de México, ya no, porque hubo un terremoto muy fuerte en 85 y de ahí nos fuimos a Cuernavaca, que es al sur de México. Y de hecho, aunque mi papá para 85, que lo operan, ya tenía su tercera esposa y su familia, pero eran niños muy pequeños. Y mi papá requería, después de la primera operación, atención y cuidado. Entonces fue a nuestra casa con mi mamá. Mi mamá obviamente lo aceptó y lo cuidamos y tal, ¿no? Y sucede lo del terremoto 85. Mi papá estaba recién operado. Hacía unos días que lo habían operado. Y pues bueno, entonces, pues sí, está incluida toda esa información. Pero sí, el cáncer le da en 85, le quitan 3/4 partes de su estómago, le dan 6 meses de vida y nosotros eso no se lo dijimos a mi papá. Decidimos no decírselo y vivió 3 años y medio más. Y trabajó y siguió fumando y tomando y haciendo todas las travesuras que Daba hacía. la impresión, ya en la parte actoral ahí en la vecindad de ser Le copero. gustaba tomar, le Sí. gustaba tomar, sí, sí, sí. Le gustaba el Bacardí, bueno, la Cuba libre que le llaman, con su refresco de cola. Y sí, le gustaba, sí, 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 la verdad. Pero el cigarro mucho más, o sea, el cigarro era casi amanecía, despertaba, y eso lo narro aquí. Ajá. Mi papá despertaba, se estiraba, daba gracias a Dios, primer cigarro. Se levantaba a la ventana, veía el cielo, entraba al baño con su cigarro. Se quedaba en el baño, tal, tal, salía fumando. Bajaba a la casa, un café por favor, sí, con su cigarro. Empezaba a leer el periódico o su libreto con su cigarro.
se iba a bañar, ahí sí no. Aunque hay una escena del Chavo muy graciosa, donde, que ese es otro tema, mi papá salía fumando en el Chavo. Ahora no se permite, creo que alguien fume así, y más un programa de niños. Sí, sí, sí. Pues mi papá sale fumando. Hay una escena donde está mi papá fumando y sin querer le echan una cubeta de agua al Chavo, lo empapó. O sea, quedó empapado de agua, pero el cigarro no se apagó. Y todavía le da una y saca por las narices el humo, ¿no? Entonces, pero bueno, hasta que murió. Literalmente a veces ya sedado por los dolores que sufría por el cáncer antes de morir. Mi papá, así como cuando uno sueña, se fumaba su cigarro en su imaginación, Ya a ese hace grado. 26 años, ¿no? Ya hace 26, me dice. 36. 36 años. Sí, murió en Ya muerto. 88. Ajá. A ver, maestro Esteban Valdés Julián, aparte de heredar la fama de ser uno de los hijos de don Ramón y que lógicamente con eso lleva también, me imagino que dinero, me imagino que muchas cosas también, el aspecto, pero ¿qué cree usted particular que heredó el maestro Esteban de su señor padre, don Ramón Valdés? Ah, ok, gracias. Mi papá tenía muchos talentos. Por ejemplo, sabía cocinar muy bien. Mi mamá no tanto. Mi papá le enseñó a cocinar a mi mamá. Yo sé cocinar muy bien y me encanta cocinar. De hecho, a veces he vivido de vender comida, porque a mí me gusta cocinar. Le llamo a mis amigos, hoy preparé esto. Ah, pues tráeme 3 órdenes de comida, 3 o 4 y así. En Isla Mujeres que vivía ahí, aparte de las clases de inglés, pues yo me ponía a cocinar y me compraban mi comida. Entonces, esa es una herencia de mi papá, seguro. Dibujar también, sé dibujar muy bien. Tengo ahí unos dibujos de adolescente. La verdad no es por nada, pero muy lindos, a lápiz, y mi papá dibujaba muy bien. Este pueblito que ves aquí, mi papá lo dibujó en una de nuestras casas, en una pared. ¿Qué pueblo es? ¿Qué pueblo es? No, es un pueblo imaginario que mi bueno, papá pintó en una de las casas, Fantástico, ahí de la vecindad. por decirlo así. Aquí está la foto original, Ajá. y yo tengo la foto a color, ¿no? Ajá. Y eso lo pintó mi papá en una pared de nuestra casa. Así, sin Mural. copiarlo. Estilo mural. Un mural, exacto. Entonces también sé dibujar. La música me encanta, bueno, ahí sí por mi mamá que era cantante, mi papá también le gustaba la música. Entonces puedo decir que eso, a veces el sentido del humor definitivamente. A veces la gente dice, oye, ¿tu papá hacía bromas todo el tiempo? No, no hacía bromas todo el tiempo, pero yo con mis hermanas y algunas de mis primas, yo sé cómo hacerlas reír y las hago reír. No haciendo caras ni nada, diciendo ciertas cosas que nos causan gracia, ¿no? Entonces, pues siento que son algunas de las cosas que le heredé a mi papá. Maestro Esteban, alrededor de don Ramón hubo en la vida real esos personajes parecidos a los de la vecindad. Doña Clotilde, que la Chilindrina, que el profesor Girafales, que todo ese, sí. Me dice usted que no fue mucha la diferencia entre el actuar y la vida real, pero ya sí, trasladando esa vecindad, ¿sí hubo una cercanía de alguna vecindad? Bueno, como te comentaba antes, nosotros vivimos en un lugar que se llama una vecindad, donde eran varias casas. Lo más real de la vecindad del Chavo y don Ramón a nuestra vida real, que te comenté hace un momento, era el señor Barriga. Pero el señor Barriga de la vida real no esperaba 14 meses de renta, máximo 2 y 3, y si no llegaban los abogados con la orden de desalojo, que te digo, teníamos que salirnos, o se llevaban el mueble o la computadora para cobrar la renta, ¿no? Entonces eso fue real para nosotros, sí lo vivimos así. Alguna bruja del 71, yo no dudo que más de una chica se haya acercado a don Ramón y le haya dicho Rorro, ¿no? Porque así le Ni siquiera la que decía usted que le botaba las ratas para allá, para la casa. Ah, bueno, exacto, claro, no voy a decir que una doña Florinda, pero sí teníamos la que era dueña de la casa donde vivíamos, no sé por qué lo hacía, pero nos aventaba ratas. Un día llega, nos toca la puerta, mira, les traje esto para que coman, porque a veces no tenemos que comer. Y eran unas latas de sardinas y unos jugos de frutas, ¿no? Y ya se va la señora. Mi mamá no estaba, ya hasta que llegó, vino la señora tal y nos trajo esto. Bueno, vamos a ver. Y abre la lata de sardinas, estaba podrida. O sea, estaba echado a perder. Y los jugos, qué bueno que no los abrimos y nos los tomamos, porque estaban... Entonces no sé qué tipo de maldad tenía esa señora, por eso esa casa se llama la casa de la vieja loca. Entonces sí había ciertos parecidos en algunas cosas, ¿no?
en que vivimos parte de lo que se vivía en la vecindad. A ver, de ese contraste, pero de esa realidad también, económicamente, ¿cómo le fue a don Ramón ya después de todo ese proceso de... Ah, claro. Bueno, cuando ya alcanza la fama y la internacionalización, que empieza a viajar a hacer giras, incluyendo países aquí como Colombia, porque ellos viajaron por todo el mundo. Mi papá llegó a ganar en dólares. No sé hoy qué países paguen a un artista en dólares, pero mi papá, a país que viajaba, llegaba con bolsas de dólares de las presentaciones. Hay videos en YouTube de Chile, por ejemplo, donde hicieron presentaciones, y entonces ya de no haber tenido que comer, o tener muy poco, esa fama y esa riqueza sí nos llevó, y a mi papá, a tomar champán, a comer caviar, a comer queso Roquefort. Cambio extremo. Sí. Pero lo increíble fue que mi papá, cuando no tuvo, fuimos felices, y cuando lo tuvo, fuimos felices también, pero equilibrados, ¿no? Que no se nos suba la cabeza. Y mi papá siempre compartió. Cuando ya llegó a tener más dinero, compartió y dio y ayudó. Por eso se quedó casi con nada al final. Fue muy generoso. Pero sí, llegamos una de las historias que cuento aquí es que mi papá me compró un carro del año, de último modelo, 1976. Yo iba a la secundaria y no, pues sí, carro así, deportivo, ¿eh? Pero antes de darme las llaves, mi papá, nada más ten cuidado, es tuyo, pero lo vas a compartir, también tus hermanas lo van a usar, si tu mamá lo quiere usar, y si un amigo necesita, vas por él, ¿no? Entonces sí llegó a disfrutar de esa riqueza material. Con permisito, dijo Monchito, ¿cuál Ramón narra usted? ¿O narra ambos, la dualidad, el artista y el humano? No, aquí se narra el humano solamente. Ah. Aquí se narra solamente el humano. Que obviamente no lo podemos desconectar del artista, ¿no? Del personaje. Porque hay fotos en el libro, como por ejemplo este estadio lleno donde está mi papá, creo que en Bogotá, Colombia, un estadio lleno. El año fue 78. Y bueno, entonces sí, la narración es del ser humano. O sea, es 80%. Ese Ramón humano, y también narra usted precisamente ese entorno de familia cercano. Solo de familia, sí, claro, Ajá. claro. Y ahí Las fiestas de la familia, las navidades, los años nuevos, las escuelas, qué comíamos, qué oíamos, qué música oíamos. O sea, en pocas palabras es que si aquí pusieran una cámara y estuviéramos en tu casa, tú no sabes que la cámara está ahí, tú llegas a tu casa, prendes la tele, te quitas tu camisa, pones tus shorts, empiezas a ver la tele, así, a ese grado, como que cámara escondida, yo les cuento lo que pasaba en nuestra casa en familia. A ver, maestro Esteban, mientras sabemos que más de un televidente pues ya nos dirá dónde podemos conseguir la obra, en fin, todo lo pertinente, pues en esa descripción y como un anticipo para definir a don Ramón, ese Ramón que usted plasma en esa obra, ¿cómo lo define? ¿Cómo le dice a los televidentes quién era don Ramón? Era un ser humano con defectos y virtudes, era un hombre mexicano muy amoroso, muy afectuoso, nos besaba, nos cargaba, nos bañaba, estamos hablando de bebés, nos cocinaba, era como una segunda mamá, a ese grado, aunque venimos de una cultura de machos, ¿no? Pero mi papá era afectuoso, cariñoso, creativo. Como conoce al mexicano, mero macho. Mero macho, exactamente, divertido, sufrió cosas fuertes en su vida que las narro aquí, pero finalmente algo muy positivo, ¿no? O sea, el libro, no lo dejo mencionar, independientemente que sea la historia de don Ramón y de ese ser humano, aporta valores y principios fundamentales para cualquier ser humano, ¿no? La unidad familiar, el evitar el materialismo o el creer que si no tienes algo de último año, de modelo, un teléfono, ya vas a deprimirte. ¿Por qué? Y si lo tienes, disfrútalo, no pasa nada, ¿no? Entonces el equilibrio, la familia, la unidad, la comunicación, el perdón, el saber perdonar, la humildad, la comunicación, no sé, ser agradecido.
¿no? Ser agradecido. A veces me dicen, si tu papá estuviera aquí, ¿qué le dirías? Le diría, gracias, papá. Gracias, papá. Y en el libro más de una vez yo le di las gracias. ¿Fue cercano, fue amigo de don Ramón, el maestro Esteban? Ah, claro, definitivamente, sí, sí, sí. Los 28 años que viví con él, a plenitud, yo lo incluyo aquí, y falta mucho, obviamente, pero sí, sí, fui muy cercano. De hecho, yo lo cuidé, hasta el último suspiro de mi papá estaba yo al lado de él. A ver, volviendo a lo que es precisamente la promoción, el mostrar esta obra, que es la vida y obra del don Ramón, contada por usted, maestro Esteban, tengo entendido que, como decía anteriormente, es la primera vez que viene a Colombia, pero en esta zona donde ha estado acá, lo que es norte de Santander, el área metropolitana, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo lo han recepcionado? ¿Cómo le parece también geográficamente, la gente, en fin, clima? Claro. Bueno, vamos a responder primero la primera parte. Yo fui invitado por la Confederación Internacional del Libro, cuyos fundadores son Alan Morales y César Salvatierra, que son peruanos, que durante la pandemia tuvieron una iniciativa de ferias de libro virtuales. Ahí empezamos y hasta la fecha. Hoy, el día de hoy, se está inaugurando la Feria del Libro Internacional en Bucaramanga, y por eso estoy aquí hoy, para promover artistas, autores independientes, poetas, etcétera, ¿no? Está en Facebook la página de Feria Virtual del Libro de Bucaramanga, pueden entrar ahí y seguirnos. Esa es la razón por la que estuve aquí, porque originalmente iba a ser presencial en el Museo de Arte Moderno de aquí de Bucaramanga, donde iba a presentar el libro. Aún lo voy a presentar, pero de manera virtual. Voy a estar el viernes, antes de que lo olvide, viernes, creo que es 16, bueno, el próximo viernes a las 6 de la tarde, en el Museo de Arte Moderno, presentado el libro, ahí ya van a estar los libros para que puedan ir y adquirirlo, y el sábado en la Concha Acústica, a las 3 de la tarde, también haciendo una presentación. Hemos estado visitando escuelas, ayer estuvimos en una escuela que se llenó de jóvenes y adolescentes. Yo dije, a ellos no les va a interesar saber de don Ramón, se saben todas las frases, sí, esas que me decías. Y bueno, ya hablando de conocer este país y esta ciudad, me ha encantado Bucaramanga. Desde que llegué y empecé así como por la montaña, me explicaron lo de la meseta, cómo está construido, me encantan los árboles, la vegetación, las calles, contrastes, por ejemplo, el lado de Bucaramanga y el lado de la Florida, ¿no? Aquí, ¿dónde estamos? ¿En la Florida? Piedecuesta, no sé. Bueno, es otro lugar. Pero sí, y la gente muy amable, todos muy amables. O sea, la cultura latinoamericana, hasta por lo general somos amables y cordiales y sonreímos. Pero aquí yo lo he percibido más, en un restaurante, en una tienda. Me llama la atención como expresiones como su merced, ¿no? Su merced. Y yo digo, ¿qué? ¿Por qué dicen su merced? Y es como una manera amable de referirse a alguien, ¿no? Entonces, por ese lado me ha encantado. La comida no he probado todo. Ayer probé el, ¿cómo le llaman? Bute santanderiano. Qué Cabrito. delicia. Y ya quiero Las comerme hormigas uno porque ya, si oyen ruidos, aquí es mi estómago que ya quiere comer, porque casi no desayuné, pero bueno. Y me ha encantado, la verdad. De música, no sé si hay una música local, pero espero escucharla y feliz de estar acá también. La música que está también imponiéndose en México, la popular regional, y aquí pues es una zona donde lógicamente de varias décadas o ancestros, pues la música mexicana, el cine mexicano, sí, pues influyó mucho en esta zona, sobre todo del nororiente colombiano. Entonces, lógicamente, pues eso ha sido también un auge que haya tenido un escenario, si pudiésemos decir, claro, de los artistas mexicanos, las letras mexicanas, en fin, todo lo pertinente, y eso es parte fundamental, como también el intercambio, el premio Nobel García Márquez en Ciudad de México, en fin, ha sido de un toma y dame. ¿Qué continúa en esta promoción, en esta gira, de lo que es usted precisamente presentando la obra Con Permisito, dijo Ramoncito? Dijo Monchito y se fue a tomar un cafecito. Pues sí, tenemos programado estar aquí por lo menos esta semana y la próxima en diferentes eventos, escuelas, instituciones. La próxima semana igual. Obviamente yo no tengo mi agenda aquí para poderte decirte detalles, pero vamos a ir a Bogotá también y quizás a otra ciudad de aquí de Colombia, aprovechando mi visita. Y finalmente el proyecto de este libro también a la larga, de aquí quizás a 2, 3 años, me encantaría, porque es algo que yo menciono en el libro al principio, que esta historia se cuente pero en una pantalla de televisión
o en un cine como un documental o una bioserie. Pues sería, a veces infortunadamente aquí decimos que en casas de herreros a dónde palos, ¿no? Sí, claro. A veces sucede eso, pero Así es. pienso que decía un medallista, aparte de los olímpicos, ¿no? Que terminó, dijo, descansar 15 días y salgo a preparar los Olímpicos de Los Ángeles. Entonces estamos, dice usted, pues, Sí. disfrutando esta obra Sí. de la cual usted viene promocionando y lógicamente me imagino ya también en mente la segunda entrega, la segunda edición, como se llame, Sí. de lo que es precisamente la vida y obra de Ramón Valdés. Pues maestro Esteban Valdés Julián, a usted muy formal, finalmente ¿dónde podemos seguir obteniendo mayor información de la obra, de todos sus quehaceres también referente a don Ramón? Claro, pueden seguirme en mis redes, en especial en Instagram, Estevitan Valdés, así junto en minúsculas, o buscan Esteban Valdés y aparece ahí. Hay cualquier duda o comentario que me quieran dar, me pueden escribir. Yo contesto todo, no le pago a alguien para que conteste los mensajes. Yo Personalizar, sí, atención. al 100%. Si son 10 o 100 o casi 200,000 que ya tengo, los atiendo. Claro, no me escriben los 200,000 porque ahí sí tendría que ver. A veces no duermo y anoche estaba así, contestando, porque me gusta que sepan que aprecio lo que me escriben, ¿no? Entonces, Estevitan Valdés. Hay una página en www.conpermisitodijomonchito.com. Ahí pueden entrar y también preguntar acerca del libro. Eso puede aplicar si están en Perú, si están en Argentina, si están ahora aquí en Colombia, para que de alguna manera, ya sea de Argentina, con la editorial de Argentina se les haga llegar, o aquí en Colombia o en Perú. ¿Y qué más? Y por lo pronto ahorita serían esos los medios para que puedan actualizar la información. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, dijo un Sí. político, y cargaba la agenda acá atrás bien Sí, apretada, sí, sí. ¿no? Pero aquellos centros educativos, sobre todo aquellas poblaciones acá, hay entidades que aglutinan a poblaciones, que es uno de los objetivos que cumplimos aquí también en este medio de comunicación y en especial este programa, para niños, para jóvenes, para Sí. últimos, entidades, instituciones, Claro. si quieran tenerlo para una tertulia, para Sí. algo también, ahí lo pueden Claro, contactar. me avisan y lo acomodamos. Se agenda. No hay problema. Pues maestro Esteban Valdés Julián, muy formal Un por hacer placer. presencia aquí a través de Buenavisión. No, muchas gracias y gracias al auditorio y espero que sea la primera de muchas visitas aquí a tu programa. Y a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, a la distancia, quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente, también nos envían sus mensajes desde acá, de donde originamos esta programación, desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de la parrilla de programación del Canal 2 de Digitel. Y ustedes y nosotros, mañana Dios mediante, estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.